Amén. Vamos a ir a leer la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredareis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que demande razón de esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Para los que murmuran de vosotros como los malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Glorificamos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quédense en pie, vamos a orar ante la presencia de nuestro Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel Tromelado Delgado para que eleve una oración a nuestro Dios. Yo creo que la pregunta está de más, pero igual la quiero hacer. ¿Cuántos han venido a oír palabra del Señor? Bueno, quiero que hoy día quede en nosotros grabado este mensaje, porque es un mensaje que el Señor me ha entregado por intermedio de un sobrino carnal. Estuvimos compartiendo días atrás con mi familia, mi hermana, y estuvimos conversando de las cosas del Señor, cantando alabanza también. Fue bendecido el día que estuvimos con ellos, y mientras conversábamos de las cosas del Señor, mi hermana mira a mi sobrino, y mi sobrino estaba como con la Biblia en mano y como con ganas de hablar. Y mi hermana lo miró y le dijo: tú tienes un mensaje, el Señor te ha entregado un mensaje. Y es precisamente este mensaje que yo he leído en este día de hoy. Y el Señor me entregaba en ese mismo momento: ese es el mensaje que yo quiero para la iglesia. Y después que nos despedimos, le dije yo: gracias, hijo, porque el Señor te usó a ti para entregar este mensaje, porque este mensaje es necesario llevarlo a la iglesia. Bendito sea el Señor. Y yo creo que Dios habla de distintas maneras, hermanos. Dios habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, pero siempre dejando una enseñanza en nosotros. Y hoy día, hermanos, el Señor nos habla algo tremendo, algo que no es casualidad, porque lo que vivimos hoy en estos tiempos también lo vivieron nuestros antiguos hermanos
aquellos que también fueron apóstoles del Señor, pero a través de los hombres y mujeres que los apóstoles conquistaban, siendo ellos también discípulos del Señor, padecieron justamente con lo que padecía el Señor. Por lo tanto, el apóstol Pedro escribe a creyentes que también estaban sufriendo. Bendito sea el Señor. Yo por lo menos, o nosotros quisiéramos preguntar, ¿cuántos de nosotros hemos sufrido? Y yo creo que todos aquí levantaríamos la mano y decimos, entonces no es algo novedoso para nosotros que muchas veces tenemos que sufrir. Bendito sea el Señor. Por eso muchas veces no es que uno cuestione cuando alguien le habla al oído, ¿cierto? Como que generalmente se usa esa parte psicológica. Mira, hijo, ¿cuánto has sufrido? ¿Y quién no ha sufrido, hermanos? ¿Quién no ha llevado problemas, dificultades? Pero cuando hay cosas en nosotros, en nuestro corazón, de secreto, íntimo, cuando Dios descubre las cosas que nosotros tenemos guardadas, entonces ahí sí es el Espíritu Santo del Señor hablando a nosotros, pero no cosas lógicas. En cambio, esto que el Señor nos habla a través del apóstol Pedro es lo que ellos estaban sufriendo realmente. Por eso la palabra del Señor hoy día nos lleva allá, porque ellos estaban sufriendo persecución por causa de Cristo. Bendito sea el Señor. Por eso dice que el cristiano no debe devolver mal por mal, sino vivir haciendo el bien. Mire cómo nos llama el Señor a no devolver mal por mal, sino viviendo en bien o haciendo el bien. Pero cuando alguien hace algún daño, qué difícil es devolver con el bien, hermanos. Pero hoy día yo quiero que este mensaje, porque el Señor nos llama a tener un mismo sentir como iglesia. Hoy día el Señor no nos está hablando a nadie individualmente. Hoy día el Señor nos habla como iglesia, cómo tenemos que ser. Y lo primero que nos dice en el versículo 8, dice: finalmente, sed todo de un mismo sentir. ¿Por qué dice finalmente? Finalmente es porque ya hemos conocido la gracia del Señor. Hemos conocido la misericordia del Señor. Dios nos ha perdonado. Amén. Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Quién éramos nosotros antes de conocer a Cristo? No éramos nada. No teníamos rumbo, no teníamos dirección. No había, por lo tanto, misericordia en nosotros con el resto. Bendito sea el Señor. Por eso es que cuando Dios nos llama de las tinieblas a la luz, Dios dice, nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Porque nosotros admiramos cómo Dios nos rescató de donde nada valíamos. Por eso dice ahora, finalmente, o sea, nos habla a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hijos arrepentidos, hijos convertidos al Señor. Dice, finalmente, sed todos, no hace excepción de persona, sed todos de un mismo sentir. Bendito sea el Señor. Y aquí marca una diferencia en nosotros. Que todos nosotros tal vez somos distintos en pensamiento, distintos en tomar decisiones, pero la palabra del Señor hoy día nos dice ser todos de un mismo sentir. Bendito sea el Señor. Entonces nos habla y nos dice compasivos. Encierra esto ahora. Sentir en compasión, amándonos fraternalmente. ¿Tiene usted compasión de su hermano? Sí, mayormente con los hijos del Señor. Pero ¿somos compasivos con aquellos que tal vez no conocen al Señor? Bendito sea el Señor. ¿Somos de ese amor fraternal? Diga usted, ¿tiene amor fraternal usted con su hermano? ¿Sabe, hermano, que, y de esto lo hemos dicho en más de alguna ocasión, cuando nos toca dar bendición, hermano, sobre todo lo que acabamos de cantar, tengo mis manos llenas de bendiciones. Pero cuando no somos capaces de salir de nuestros puestos e ir a bendecir a aquel que tal vez usted ve que está cabizbajo, aquel que está tal vez pasando un momento difícil, y lo hemos dicho en más de alguna ocasión, a veces un simple abrazo que usted dé,
a ese hermano o esa hermana que necesita de un abrazo, de un consuelo, entonces ese hermano recibe la bendición que usted trae en sus manos. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor en este día de hoy? Entonces el Señor nos habla, hermanos, de vivir una vida de unidad. Una vida de unidad. Una vida en que seamos misericordiosos, que tengamos ese amor fraternal. Por eso Pedro menciona estas virtudes. La armonía, que significa un mismo sentir. O sea, ser armonioso. Por ejemplo, hermano Daniel, ahí igual está ocupado ahí con él, pero ahí hagamos el ejercicio. Con esta mano izquierda, haga un do mayor ahí en su teclado. Mire, escuche. Esa es una nota musical que hace nuestro hermano Daniel ahí. Ahora, esa misma nota, con la mano izquierda un do y con la mano derecha un re. ¿Cómo suena? No está de acuerdo, ¿cierto? Ahora, con las ambas manos, haga un do mayor. Ahí está acorde. Bendito sea el Señor. A eso se refiere ser todos de un mismo sentir y vivir en armonía, en dar una misma nota, en dar un mismo tono. Porque cuando hacemos lo contrario, cuando solamente esta parte de acá de los hermanos está adorando al Señor, pero esta parte de acá no adora al Señor, entonces ya no es armonía. Cuando este lado de acá está clamando y adorando al Señor, pero este lado de acá está murmurando, le estoy cargando la mano de este lado. ¿Será porque hay más de este lado? Entonces, hermanos, no hay una armonía. Y el Señor nos está diciendo hoy día que seamos todos de un mismo sentir. Todos venir con un mismo sentir. ¿Cuál es nuestro sentir en este día de hoy? Yo por lo menos vine a adorar al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces ese tiene que ser nuestro primer sentir. Pero también venimos a dar ese amor fraternal hacia nuestros hermanos. O sea, ese amor que Dios siente conmigo. Entonces yo también demostrar ese amor que yo tengo, que Dios me ha dado, yo también darlo a nuestros hermanos. Un amor fraternal. ¿Qué es un amor fraternal? Un amor sano. Bendito sea el Señor. Porque también es fácil detectar cuando alguien no te ama. Cuando alguien te saluda casi por obligación. Pero no habla de ese amor fraternal. Porque ese es un amor fingido. Pero el amor fraternal es aquel que te da la mano y no importa que tal vez en algún momento te haya ofendido, pero eso es un amor fraternal que a pesar de todo, el hermano te sigue perdonando y te sigue amando con el mismo amor, con esa misma pasión, porque hay alguien que lo ha perdonado ante todo y ese es Dios. Dios nos ha perdonado. Aún haber ofendido no una vez al Señor, sino que muchas veces hemos ofendido al Señor, pero aún así su condición de amor Dios no la cambia. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso estas virtudes nos nombra Pedro hoy día. La armonía, que es un mismo sentir, ser compasivo, ese amor fraternal, la misericordia. Bendito sea el Señor. Ser misericordiosos, amigables. Mire, yo quiero que leamos la versión, ahí mismo en el versículo 8, hermano Daniel, no sé si usted lo puede cambiar ahí, la versión internacional, déjeme buscarlo aquí, que es una versión muy bonita. Lenguaje actual, no sé si lo tiene ahí, hermano Daniel. El mismo versículo 8, para que lo podamos leer y podamos entender aún mayor, en un lenguaje más actualizado, nosotros. Mire lo que dice. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Mire el espíritu que tenemos que tener nosotros. Es un espíritu humilde. ¿Saben lo que vemos hoy día? Gente muy espiritual, gente que sabe mucho de la palabra del Señor,
pero no hay humildad en sus corazones, sino que hay un aire de grandeza, hay un aire de saberlo todo, hay un aire de humillar a aquel que no sabe nada. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, ahí no está el Espíritu de Dios morando, sino que está un espíritu intelectual, un espíritu que lo sabe todo. Bendito sea el Señor, pero sabe que hay algo que nos tiene que llamar la atención, que estas cosas, y lo decíamos el domingo pasado, que todas estas cosas fueron escondidas a los grandes magnates de la sabiduría y fueron entregadas a nosotros, los más pequeños, o sea, los que no sabíamos nada. Los más antiguos conocemos historias reales, hermanos, que hombres que ni siquiera sabían leer la palabra del Señor y le pedían a otra, a un joven, a una señorita que sí supiera leer, que leyera la palabra, y ellos después exhortaban el mensaje, y déjeme decirle que Dios los llenaba con autoridad, con Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué Dios los tomaba? Porque estaba la humildad, un corazón sencillo. Bendito sea el Señor. Por eso encierra en el último versículo misericordioso y dice amigables. Pero eso quiere decir que tenemos que tener humildad. Bendito sea el Señor. Y cuando tenemos un corazón humilde, entonces el Señor ya no nos empieza a ver de lejos. Bendito sea el Señor. Sino que usted comienza a acercarse al Señor con un corazón humilde, y la palabra dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y comenzamos a sentir al Señor mucho más cerca, y empezamos a ver que todo nos resulta bien, que a pesar de todo lo que esté pasando, sentimos que el Señor es nuestro ayudador. Bendito sea el Señor. Por eso es importante de saber cuándo la iglesia no avanza. Es importante saber qué es lo que pasa, por qué la iglesia no está avanzando. Y muchas veces es porque en la iglesia, hermano, hay división. Bendito sea el Señor. Y cuando la iglesia está dividida, entonces no puede avanzar. Dios tiene toda la intención de ayudarnos a nosotros como iglesia para que sigamos avanzando, para que el grupo de jóvenes siga avanzando, para que el grupo de Dorcas siga avanzando, para que los coristas sigan avanzando, para que los ciclistas sigan avanzando. Pero cuando hay división, entonces la obra se estanca. Bendito sea el Señor. Porque la iglesia no puede avanzar, hermanos, si hay divisiones entre nosotros, si hay diferencias entre nosotros. Por eso Pedro, hermanos, habla de estas cosas. Y hoy día la palabra del Señor, a través de lo que el Señor nos ha dado, a través de lo que el Señor ha entregado a nuestros corazones, el Señor nos da una pauta de cómo tenemos que afrontar muchas veces las divisiones que hay entre nosotros. Bendito sea el Señor. El Salmo 133, y lo cantábamos recién, dice: mirad cuán bueno. El sábado, ¿dónde estuvimos? En la iglesia vecina. Y no habían dos iglesias, habían tres. Y cada una tiene sus propias reglas, ¿cierto? Pero llega el momento donde teníamos que empezar a adorar al Señor, y se quiebra toda regla, y se quiebra todo mandamiento humano, y empezamos a adorar al mismo Dios que se adora allá, que se adora acá, y que se adora con un espíritu de verdad. Y ahí se cumple la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. O sea, ¿qué quiere el Señor? Que hoy nosotros que hemos venido a este culto, tal vez un día lluvioso, tal vez donde nos faltan muchos hermanos, aún con los pocos que hoy estamos en este lugar, estemos juntos y en armonía adorando al Señor, para que este culto, hermano, sea un culto que Dios lo mire con esa esplendidez que Dios mira a sus hijos, a su pueblo, pero que también este culto sea delicioso. Bendito sea el Señor. Porque Dios mira con alegría todo lo que hacemos, hermanos.
toda nuestra adoración hacia el Señor sea lo más humilde, sea lo más sencillo que usted y yo hagamos para el Señor, Dios lo empieza a mirar delicioso. Pero es nuestra adoración hacia Dios. Bendito sea el Señor. No podemos, hermanos, nosotros como iglesia no podemos predicar afuera en la calle, no podemos ir a predicar, hermanos, de unidad, de amor, si entre nosotros hay esa discordia muchas veces. Si hay este tipo de cosas, entonces es que no hay madurez en nosotros espiritual. Necesitamos madurar espiritualmente. Y madurar espiritualmente es que si alguien nos ha ofendido en más de alguna ocasión, saber nosotros perdonar. Así como Dios nos perdonó en algún momento, nosotros también saber perdonar. Pero pastor, es que yo no ofendí. No importa, sea libre. Sea libre. Si usted no ha ofendido, sea libre. Porque usted va a tener ganancia con el Señor. Bendito sea el Señor, porque cuando atamos esos nudos, hermanos, el enemigo empieza a hacer estrago en nosotros. Comienza a colocarnos en nosotros pereza espiritual. Comienza a colocar en nosotros, no, mejor no voy a la iglesia. Bendito sea el Señor. Y esperamos, hermanos, que el pastor nos vaya a restaurar. Bendito sea el Señor. Pero hay alguien que te ha jugado una mala jugada y no es tu hermano. No es tu hermano, no ha sido tu hermano, no ha sido tu hermana. Ha sido con lo que realmente tenemos lucha. Y esos son espíritus, hermanos, que muchas veces atacan a nuestras vidas. Porque la lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra huestes, contra potestades de las tinieblas. O sea, están en la oscuridad y de ahí atacan. Bendito sea el Señor. Por eso es importante habitar juntos y en armonía y ser todos de un mismo sentir. Bendito sea el Señor. Porque si queremos predicar, si queremos conquistar almas para el reino de Dios, porque a eso fuimos llamados todos nosotros. Y no es necesario que usted se pare con un parlante afuera y predique al Señor, sino que muchas veces donde trabajamos, donde circulamos, donde aglomeramos gente, usted puede llevar un mensaje de salvación. Porque usted ahora es un discípulo del Señor. Y al discípulo del Señor se le encomendó una tarea: ir por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no puede hacer acepción de personas. Usted tiene que ir y predicar, hablar de Cristo. No puede tener usted otra conversación con alguien. Tiene que hablar del Señor. Tiene que hablar de las grandezas del Señor. Sin ir más lejos, en mi trabajo ha sido contratado otra persona para que me ayudara. Y lo más grandioso, hermano, es que hablamos todo el día del Señor. Y eso me ha llenado el alma, hermanos. Porque a veces tenemos muchos problemas, pero cuando comenzamos a hablar de Cristo, nuestros problemas se van. Es cuando comenzamos a adorar de corazón. Es como cuando nuestras lágrimas caen por nuestras mejillas, pero no, a través de eso nos olvidamos de nuestros problemas, porque el Señor lo comienza a llenar todo y podemos venir vacíos a la iglesia, pero usted viene con ese espíritu sencillo a adorar al Señor, entonces los problemas se van. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, necesitamos madurar espiritualmente. Un cristiano, hermanos, responde al Señor. Usted como cristiano debe responder al Señor. El hermano Enrique, que hoy no está en esta noche, él siempre nos da un ejemplo y nos dice que el Señor muchas veces, si nosotros no obedecemos al Señor, el Señor ligerito nos va a sacar a la pizarra. Bendito sea el Señor, porque tenemos que responder delante de Él. Y muchas veces cuando hay cosas en nosotros, cuando hay tipos de divisiones en nosotros, entonces el Señor muchas veces nos descubre. ¿Por qué nos descubre el Señor? Porque el Señor no quiere que en nosotros haya diferencia. Porque la bendición del Señor está sobre nosotros. El Señor guarda a los suyos.
Bendito sea el Señor. El Señor manda ángeles alrededor nuestro para guardarnos, para cuidarnos, para protegernos. Pero cuando usted y yo damos lugar al diablo, entonces le estamos dando permiso a Satanás para que haga y deshaga con nosotros. Alguna puerta hemos abierto para que el enemigo ponga trabas en nosotros. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice el versículo 9. No devolviendo mal por mal. Acuérdese de la puerta abierta que dejamos. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredase bendición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No devuelva mal por mal, usted bendiga. Si alguien le hizo mal, usted diga, no importa, te bendigo en el nombre del Señor. Y va a costar decir te bendigo, pero te bendigo, no con la mano puñada, sino que con ese amor fraternal. Porque muchas veces nos va a tocar despedir de aquel hermano o de aquella hermana que tal vez nos ofendió, que tal vez dijo algo malo de nosotros, y nos va a tocar despedirnos. ¿Qué vamos a decir por dentro de nuestro corazón? Cada vez que te veo, te odio más. O vamos a decir, Dios te bendiga. Bendito sea el Señor. ¿Está entendiendo usted la hebra de este mensaje? Bendito sea el Señor. La naturaleza humana, ¿sabe lo que dice? Mira, esto dice la naturaleza humana. Si alguien me ofende, yo lo ofendo peor. Si alguien me ataca, yo también lo ataco. ¿O usted cree que lo que sucedió ayer en el centro fueron solamente palabrazos? Todos vimos lo que sucedió en el centro, ¿cierto? Y es triste ver la situación que pasó. Pero lo más probable es que alguien haya atacado primero y el otro devolvió mal por mal. Y empezó a escalar. Gracias a Dios no sucedió una tragedia. Pero muy posiblemente que hubiese ocurrido una tragedia. Ahí tiene usted un botón de muestra de a cuánto llega el odio del ser humano cuando no tiene a Cristo en el corazón. Por eso nosotros necesitamos que Cristo more en nuestra vida, more en nosotros, porque cuando Cristo mora en nosotros, entonces Cristo lo llena todo. Y no hay, hermanos, no hay espacio para odiar, sino que solamente está el amor del Señor en nosotros. Pero cuando usted sienta algún tipo de rencor, es que entonces generalmente no está llenando ese vacío que falta. Necesitamos decir que el Señor lo llene todo. ¿Sabe por qué se lo digo, hermano? Porque cuando Dios entra a nuestra vida, no hay necesidad de nada más. Solamente Dios está en nuestros corazones, Dios está en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Pero el hombre natural, si lo ofenden, ofende mayor. Si lo atacan, ataca peor. Pero el Espíritu Santo en esta noche, hermanos, dice que el que te hace el mal, tú hazle el bien. Mire Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Quién dice esta frase? Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, aquel que nos perdonó a nosotros, aquel que nos rescató. Él le dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cuánto hoy día hay algún valiente que pueda decir, yo amo a mi enemigo? ¿Hay algún valiente hoy día que pueda decir, yo amo a mi enemigo? Debiéramos pararnos todos y decir, yo amo a mis enemigos. Porque si somos rescatados, hermanos, y hemos sido nosotros lavados y limpiados por la sangre de Cristo, entonces por nosotros está corriendo no nuestra sangre familiar, sino que por nuestras venas está corriendo la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es la que nos ha lavado y nos ha perdonado, y Él nos ha hecho una nueva criatura. Por lo tanto, en nosotros tiene que estar el amor del Señor.
Y si está en nosotros el amor del Señor, en nosotros, entonces para usted y para mí debiera ser fácil amar a nuestros enemigos. Bendito sea el Señor. Pero yo digo, amar a vuestros enemigos. Nos pone mayor ahora alcance. Bendecid a los que maldicen. Haced bien a los que aborrecen. Oiga, hermano, si usted no es una monedita de oro, más de alguien lo va a aborrecer. A más de alguien usted no le va a caer simpático. A más de alguien, como dijo el mexicano, usted le va a caer muy gordo. Pero hoy día el Señor nos dice: haced el bien a los que os aborrecen. Y mire lo que nos dice, nos agrega un condimento más: y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Simplemente eso, hermano, orar. Es que dan ganas de contestar, pastor. Es que dan ganas, pastor, de ir y enfrentar la situación y aclarar las cosas. Como me gusta a mí, aclarar las cosas. Porque creemos que con eso, hermano, ganamos todo. Y quiero decirle algo, se empeora. Pero cuando usted ora al Señor y entrega esa carga al Señor, y usted siente, hermano, que en su corazón está tan apretado, que su corazón está llegando ni al techo, entonces que hay algo que lo está aprisionando, hay algo que le está acabando espiritualmente, entonces usted tiene que soltar el perdón y entregar estas cosas al Señor. Y estoy seguro que de esa oración usted se levantará renovado, con un espíritu de misericordia, con un espíritu de amor, porque el Señor se lo entregará en ese mismo instante en que usted ha dicho: ya, voy a dar vuelta a la página y voy a ir donde el hermano, aunque él me haya ofendido, y le diré: hermano, perdóname. Bendito sea el Señor. Por eso dice: amad a vuestros enemigos. Cuando bendices a quien te hiere, rompes el ciclo del odio. Porque es un condimento solamente. El odio empieza de a poquitito. Después usted no quiere ni ver a esa persona. Bendito sea el Señor. ¿Sabe quién nos odia? ¿Sabe usted quién nos odia? Lo sabe. ¿Ves que lo sabe? El enemigo nos odia. Y como nos odia, él quiere matarnos espiritualmente. El enemigo nos aborrece. Para el enemigo, hermano, usted es pieza clave para lo que Dios quiere con este mundo. Por eso la guerra, hermanos, el enemigo se la ha declarado a pie firme. Y el enemigo no va a descansar hasta destruir a usted primero, a su familia y a todos los que crean en el Señor. Porque el enemigo vino a tres cosas: a robar, matar y destruir. Por eso la palabra dice: no deis lugar al diablo. Porque si le damos ese lugar al diablo con un poquito de odio solamente, porque el hermano le saludó mal, ya entró un poquito de odio, entonces abrimos una tremenda puerta para que el enemigo entre. Y el enemigo es tan imprudente que hace estragos al tiro en nosotros. Pero hoy el Señor nos dice que perdonemos, que amemos. Bendito sea el Señor. Dios respalda al que hace el bien. ¿Cuántos lo creen así? Que Dios respalda al que hace el bien. Vea usted el versículo 10 y 12, del 10 al 12, lo que hemos leído. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones.
En algún momento uno dice, Señor, mi oración llegará arriba, llegará al trono de Dios. Mire, escuchemos bien lo que acabamos de leer. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y que usted y yo seamos justos. Los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus oídos, no habla de nuestros oídos, habla de los oídos de Dios. ¿A quién va a escuchar el Señor? No es a usted, no es a mí. Bendito sea el Señor. Es nuestras oraciones que hagamos ante la presencia de Dios. Pero para que el Señor escuche nuestras oraciones, tenemos que tener un corazón justo. Bendito sea el Señor. Pero si le pedimos al Señor, Señor, anda y quémale la casa a aquel que me ha levantado contra mí. Señor, haz que le caiga un rayo. Bendito sea el Señor. Yo no sé si usted está entendiendo este mensaje, pero es el Señor hablando a través de esta palabra, hermanos. ¿Qué es lo que quiere el Señor con nosotros? ¿Qué es lo que desea el Señor de nuestras vidas? Dios lo que más desea es que a nosotros nos vaya bien. El texto este que le hemos leído nos enseña 3 principios. Cuidar nuestra lengua, que no hablen mal. Muchos hermanos, muchos pierden la bendición por hablar de más. ¿Me entiende? Muchos hermanos pierden la bendición por hablar de más. Y tal vez podemos haber tenido un culto glorioso, como en esta noche. Pero llegamos a la casa y llegamos hablando mal del hermano porque tal vez traía unos zapatos rotos. Y ya hablamos mal del hermano, ya nos fijamos en cosas que no nos interesan. Bendito sea el Señor. Hablemos de una cosa básica, de lo que nosotros damos por agradecimiento, una ofrenda. Bendito sea el Señor. Una ofrenda sencilla tal vez, que trajo algún hermano humilde. Y llegamos a la casa, al hogar, y comentamos, ¿te fijaste que cómo van a ser capaces de llevar un billete? Bendito sea el Señor. Perdimos la bendición porque nos fijamos en cosas básicas. Porque déjeme decirle que la palabra relata de una historia de una viuda, por ejemplo, que dio todo lo que tenía y no tenía una gran cantidad. Pero ¿sabe la diferencia? Que ella dio de corazón. Bendito sea el Señor. Entonces, nuestra boca a veces nos hace perder la bendición que Dios nos da. Porque lo que yo hago para el Señor, cómo yo adoro al Señor, cómo yo vengo a bendecir al Señor, es mi culto que yo he traído al Señor. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, nuestra lengua tiene que ser cuidada, que no hablen mal. Segundo, apartarse del mal. No basta, hermano, con venir a la iglesia. No basta con estar aquí. Sino que nuestra iglesia tiene que ser en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en nuestros colegios, en nuestras universidades. Y donde quiera que nos encontremos, hermanos, tenemos que ser iglesia. Que la gente reconozca que somos iglesia, llevando el amor, ese amor que necesita la gente del mundo, y ver en nosotros. ¿Sabe usted por qué seguían a Jesús? Porque esa gente, hermano, que era discriminada, porque esa gente que tal vez no podía entrar a una sinagoga, seguían al maestro. Porque el maestro, lo primero que brindaban ellos era el amor, era la misericordia. Por eso seguían al maestro. Bendito sea el Señor. Y es tiempo, hermano, que en este tiempo que hoy el mundo vive un caos, la gente empieza a decir: voy a ir a esa iglesia porque en esa iglesia hay misericordia, porque en esa iglesia hay amor fraternal. Bendito sea el Señor. Pero esa iglesia tenemos que vivirla entre nosotros primero. Dios tiene que sanar nuestros corazones primero, para que cuando nuestras puertas se abran y entre aquel corazón que viene tal vez con un odio, entra a este lugar y encuentre aquí el amor que necesita. Yo pensé que me iban a dejar sordo.
Bendito sea el Señor. Pero Dios respalda a los que hacen el bien. Dios llama a vivir, hermanos, una vida de santidad. Vivir esa vida. Y vivir una vida de santidad no es que usted se gane ahí como los hipócritas, sino que vivir una vida de santidad es esto: es que usted tenga un verdadero amor hacia el hermano, es que usted no hable mal de su hermano, es que usted no hable mal de su hermana. Bendito sea el Señor. Sino que nuestro corazón sea sincero. Bendito sea el Señor. Y tercero, buscar la paz. ¿A cuánto le gusta tener paz? Yo siempre lo digo, a mí me encanta llegar a mi casa. No sé si a usted le gusta llegar a su casa, pero su lugar de paz debe ser la iglesia y la casa. Pero a mí me encanta llegar a mi casa, ver a mi esposa, ver a mis hijos, y yo encuentro un lugar. ¿Sabe que hasta el perro yo lo veo exalegre al perro? Chimuelito va al tiro a la ventana y a buscar comida. Pero es un lugar de paz. Bendito sea el Señor. ¿Sabe que Dios toca mi corazón en esta hora, hermanos? Dios toca mi corazón diciendo que aquí nos falta mucho la paz en nosotros. Pero a veces estas cosas, hermanos, que nos agobian, estas cosas que muchas veces pelean con nosotros, no nos hacen tener paz. En paz nos quitan el sueño, hermanos. Nos quitan las ganas de descansar, de estar tranquilos. La palabra del Señor dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, el Señor nos dice que podemos vivir tranquilos y en paz. Pero si tenemos odio, si tenemos rencor, si hay cosas escondidas en nosotros, ¿cómo podemos vivir en paz? Aquí está la clave entonces, en primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Ahí está la clave de todo, hermano. Para poder vivir en paz, primero tenemos que ser todos de un mismo sentir. Y si hoy día el pastor tiene este sentir, yo lo quiero transmitir en ustedes también. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que usted tenga paz, que esté tranquilo, que usted diga: por fin estaba ahogándome en un vasito de agua. Parece que el agua nos llegaba hasta acá y apenas ya respirábamos. Espiritualmente ya no estábamos muriendo, y hoy día el pastor le está haciendo ver un vasito de agua que ahí se está ahogando. Y no es la palabra del pastor Simón, es la palabra del pastor de los pastores. Bendito sea el Señor. La bendición sigue al que practica el bien. ¿Cuántos desde hoy día en adelante van a hacer eso? Practíquelo. Aunque sufra, hermano, por hacer el bien, Dios lo va a bendecir. Aunque usted sufra, Dios lo va a bendecir porque usted está haciendo el bien. Veamos ahora el versículo 13 y 14. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado sois. Qué lindo. A veces el creyente sufre injustamente, hermanos. A veces usted como yo, hermanos, sufrimos injustamente. Tenemos que sufrir injustamente porque Cristo, hermano, nos dio la pauta. El Señor nos dijo: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ahora imagínese al Señor. El Señor injustamente fue a la cruz. Injustamente lo abofetearon. Injustamente le pusieron una corona de espinas. O sea, no nos comparemos el sufrimiento del Señor. Pero yo quiero que usted tenga un ítem ahí. El creyente tiene que sufrir injustamente. Por eso Pedro dice algo ahora poderoso: si sufrís por la causa de la justicia, por la causa de Cristo, sois bienaventurados. Si alguien habla injustamente de usted,
porque usted hoy día es un muy buen predicador, porque usted hace una oración hermosa que ha llegado a nuestros corazones, porque usted alabó al Señor y aunque la gente lo haya desafinado, pero usted adoró al Señor con todo el corazón. Entonces injustamente a lo mejor está siendo apuntado con el dedo. Hoy día el Señor le dice que usted es bienaventurado. Hay bendición para usted de parte de Dios. Bendito sea el Señor. El sufrimiento por Cristo no es una derrota. Y aquí donde muchos se confunden, y es cuando el caballo va a todo dar y le ponen el freno. Estaba conversando con un cierto hermano de otra congregación y me decía que salían a las predicaciones, bendecían en las calles, pero empezaron a criticar eso. Y la mejor decisión que tomaron, no salir más a la calle. ¿Cree usted que es una buena decisión? Para nada. Para nada. Por eso le digo, cuando injustamente somos criticados, injustamente hablan de nosotros, no es porque nuestro hermano tiene algo en contra de nosotros, es porque el enemigo se ha levantado con un plan diabólico para destruir la gracia del Señor, para destruir los planes que Dios tiene con nosotros. Bendito sea el Señor. Los planes del Señor son perfectos en nuestras vidas, y cuando estamos en la gracia del Señor comienzan a levantarse las barreras, comienzan a levantarse las dificultades, y es ahí donde la palabra nos dice que tenemos que resistir al diablo. Resístalo. Cuando hay críticas hacia usted, cuando usted empieza a resistir al diablo, entonces el diablo no le queda más que huir. Bendito sea el Señor. Si sufrir por causa de la justicia, soy bienaventurado. El sufrimiento por Cristo no es una derrota, es una honra espiritual. Cuando a Jesús lo abofeteaban, cuando a Jesús lo golpeaban, cuando clavaron sus manos, la palabra del Señor dice que Él no abrió su boca. Pero espiritualmente Dios estaba recibiendo honra. Por eso toda honra y toda gloria en este día tienen que ser para el Señor. No es para el líder, no es para aquel que predicó más bonito, no es para aquel que habló más bonito. La honra y la gloria siempre es para aquel que se la merece. Y el que se merece toda honra y toda gloria es el Señor. Pero si usted por la causa del Señor, si por la causa de Cristo está sufriendo en este momento, entonces también Dios lo honrará espiritualmente. Lo usará con más gracia, con más sabiduría. Él lo exalzará, hermanos. El Señor lo exalzará. Bendito sea el Señor. Muchos en la palabra del Señor nos relata historias importantísimas que sufrieron. Veamos el caso, por ejemplo, de José, hijo de Jacob. Fue vendido por sus hermanos. Oiga, hermano, qué triste ser tal vez el ingreído de su papá. Era un hijo ya nacido cuando él era viejo. Obviamente que iba a ser un hijo ingreído, pero sus hermanos, sus propios hermanos sintieron celo, lo tomaron y lo vendieron, hermanos. Quisieron deshacerse de él. Hermano, mire, imagínese usted como padre, hoy día le hablo a los padres, recibir una noticia que su hijo amado, que su hijo querido había muerto. Imagínense ese padre, el dolor de ese padre. Imagínense el dolor de ese joven siendo traicionado por sus propios hermanos. Pero aún en esa traición que ese joven tuvo, el Señor empezó a consolar su corazón. ¿Y cómo lo exaltó Dios? Siendo uno de los segundos
en Egipto. Bendito sea el Señor. Dios lo honró, ¿no lo honró? Dios lo honró. Bendito sea el Señor. Una de las historias. Daniel. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Bendito sea el Señor. También había sido honrado por el rey, pero también tuvieron envidia de él. Tal vez eran sus compañeros de trabajo. Bendito sea el Señor. Y comenzaron ellos a inculcar al rey a que pusiera un edicto y que nadie más podía orar a otro Dios. Pero él prefirió seguir orando, seguir clamando al único Dios. ¿Dónde fue a parar Daniel? Al foso de los leones. Bendito sea el Señor. ¿Dios lo exaltó o no lo exaltó? Sí lo exaltó. Estuvo con él ahí. Los leones ni se fijaron en él. Porque en medio del proceso Dios está contigo. Porque aún ahí en medio del dolor que usted pueda sentir, la traición que nosotros podamos sentir, Dios está con nosotros. Esteban, uno de los discípulos del Señor, fue el primer mártir. Este hombre fue sacado de la ciudad, hermanos, por predicar la palabra del Señor. Fue un hombre muy usado por el Señor. A través del Espíritu Santo fue guiado a predicar la verdad, a predicar lo que hoy día nosotros también predicamos, la palabra del Señor. ¿Y sabe lo que sucedió con él? Lo tomaron, lo llevaron fuera de la ciudad. Los líderes, aquellos que sabían de las Escrituras. ¿Y sabe lo que hicieron con Esteban? Lo apiedraron. Y en eso que Esteban estaba siendo apiedrado, miró al cielo y vio a Dios y a su Hijo sentado en el trono. Bendito sea el Señor. Porque aún en medio del proceso el Señor nos dice: pon la mira en mí, solamente en mí, y verás lo grande que yo soy. Bendito sea el Señor. Pero se imaginan, estos grandes hombres, estos hombres que hemos trazado a través de la Escritura, hubiesen visto: no, pero es que mis hermanos me traicionaron. Que Daniel haya dicho: no, mejor ya no oro nunca más, porque mire lo que ahora dictaron. Y que Esteban haya dicho: no predico más la palabra del Señor. Estos hombres permanecieron y afrontaron las consecuencias. Pero hubo uno que los exaltó. Por aquel que se humilla, Dios lo exalta. Y no lo exalta para que tú te burles del resto. No sé si usted me entiende eso. El Señor no te exalta para que tú te burles del resto, para que digas: mira dónde me tiene el Señor. ¿Y a ti dónde te tiene? Porque eso sería inmediatamente bajar. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta ahora la humildad que el Señor nos está pidiendo? Bendito sea el Señor. Avanzamos. El creyente debe estar listo para defender su fe. Veamos el versículo 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estén siempre preparados entonces para responder. Nosotros debemos estar preparados para responder. No es contender, es responder. Bendito sea el Señor. Mire, algo tan sencillo. ¿Por qué usted cree? ¿Por qué usted cree en Dios? ¿Por qué yo creo en Dios si yo nunca he visto a Dios? Bendito sea el Señor. ¿Por qué usted cree en Dios? Es simple, hermano. Podemos ver todo lo que Dios ha hecho. Esto, hermano, nadie más lo creó sino que Dios. Y mire, aquí hay algo importantísimo. Cuando usted tiene a Cristo en el corazón, usted comienza a sentir las caricias del Señor.
Usted comienza no a venir a un culto más por una obligación. No viene a un culto más porque sus padres lo trajeron a la iglesia. ¿Sabe por qué usted empieza a llegar a la casa del Señor? Porque cada vez que llega aquí usted tiene el gozo, la felicidad. Usted siente las caricias de parte de Dios. Y usted siente que ya no vive usted, sino que Cristo mora en nosotros. Por eso hemos creído en el Señor. Ahora, ¿qué ha hecho Cristo en nuestra vida? Tenemos que tener la certeza que qué es lo que ha hecho Cristo en nosotros. Bendito sea el Señor. Y esa seguridad se la da Dios. La seguridad que usted y yo tenemos que tener en nosotros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios ha mostrado su gracia en nosotros, hermanos? ¿Cuántas veces, hermanos, no teniendo nada, el Señor lo llena todo? Bendito sea el Señor. No recuerdo el hermano que predicó días atrás, pero él dijo, hermanos, aunque tengamos un pancito en la mesa solamente con mantequilla, pero lo hacemos con felicidad, con gozo, porque Cristo está en nosotros. Eso es vivir, hermano, en Cristo. Eso es vivir en lo que Dios nos está permitiendo vivir. Que sabemos en quién hemos creído, que sabemos quién es Dios en nosotros y qué es lo que ha hecho Dios en nosotros. Aún no teniendo nada, el Señor lo da todo. Bendito sea el Señor. Pedro dice algo importante. Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis con temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Mire qué clave importante. Nos toca responder cuando alguien nos enfrenta. Nos toca responder a través de la palabra del Señor. ¿Sabe cómo hoy en día responde la gente cuando alguien los va a enfrentar? Con violencia. Así se está enfrentando grandes cristianos, grandes hijos de Dios, hermanos. Hoy en día se están enfrentando con la gente que tal vez los va a hacer callar. Y estos hombres, no hay ninguna diferencia con el mundo y los hijos de Dios. Unos desafíos, hermanos. Pero si nosotros sabemos responder, como dicen las Escrituras, con mansedumbre y respeto. Dice que la palabra blanda aplaca la ira. Y puede venir, y esto va a ocurrir, hermanos. En cualquier momento va a ocurrir que nosotros vamos a andar predicando y no va a faltar alguien que quiera hacernos callar. Porque así están las cosas hoy en día. Así están las cosas hoy en día. Pero ¿estamos preparados nosotros para poder responder? ¿Está usted preparado para poder responder? Como lo dice la Sagrada Escritura hoy día. Con mansedumbre y respeto. No con orgullo ni discusiones. El mejor argumento del Evangelio es una vida transformada. Es ponernos nosotros de ejemplo. Es cómo Dios nos cambió. Cómo Dios nos transformó. Y cómo Dios también puede transformar a aquel que no conoce a Cristo. Bendito sea el Señor. Es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Veamos ahora el versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hay dos tipos de sufrimiento, hermano. Con esto ya estamos terminando. El sufrir por pecado, porque al cometer pecado hay un sufrimiento, hay un pago. Cuando usted peca delante de Dios, hay un pago. Y ese pago se sufre. Hay una factura que hay que pagar. Pero hay otro tipo de sufrimiento que es el que nos está hablando el Señor hoy día. Sufrir por obedecer a Dios. Pedro dice, el segundo tiene una recompensa eterna. Qué lindo, hermanos. Qué lindo es recibir recompensa de parte de Dios.
¿Qué nos manda a hacer entonces? Con esto resumimos. Vivir en unidad. ¿Cuántos quieren vivir en unidad? Responder ahora con bendición. Hacer el bien siempre. No temer a los hombres. Defender nuestra fe. Permanecer firmes aunque haya sufrimiento. No sé si usted está dispuesto a eso. Pero por causa de Cristo tenemos que sufrir. El que vive haciendo el bien siempre tendrá el respaldo de Dios. Si usted quiere hacer el bien, si usted quiere dar días buenos, lo decía la palabra, entonces es necesario que usted haga el bien para que vea días buenos. Simplemente como eso. Y hacer el bien es hacer estas cosas que el Señor nos ha preguntado en este día de hoy. ¿Estamos viviendo en armonía? Esforcémonos en hacerlo. ¿Estamos bendiciendo o maldiciendo? Aunque nos maldigan, nosotros vamos a bendecir con todo nuestro corazón. ¿Estamos representando a Cristo correctamente? Y aquí los puso la pregunta difícil. Pastor Simón, usted es el primero que tiene que responder. ¿Usted está representando al Señor correctamente? Pastor Simón, ¿usted está representando a Cristo correctamente? ¿Estamos representando correctamente al Señor? Sea, hermano, usted un representante de Dios. Que en usted se refleje el rostro de Cristo. Que usted brinde ese amor a las personas que necesitan recibir amor. Que usted refleje esa gracia para aquellos que no tienen gracia, hermanos. Para aquellos que muchas veces son despreciados de la sociedad. Qué lindo es cuando usted le brinda amor a esas personas. Qué lindo es cuando usted se acerca a ellos y tal vez le da un pedacito de pan. Qué lindo es cuando nuestros hermanos en algún momento salieron a dar cafecito a esa gente que dormía hoy debajito tal vez de un techo, de un paradero, y hubieron en ellos una motivación de salir y decir: hermanos, necesitamos ir a dar cafecito. Y recorrieron la ciudad de Cañete. Todavía queda, vamos al hospital. ¿Sabe lo que estaban haciendo ahí? Representando a Cristo. Usted empezó a representar a Cristo. Porque cuando la iglesia vive haciendo el bien, escuche bien, iglesia, cuando la iglesia vive haciendo el bien, Dios pelea por ella. Dios pelea por ella. Por eso, iglesia, hoy día yo los motivo a que usted y yo hagamos el bien. Yo poniéndome, por ejemplo, primero en hacer el bien para que Dios pelee la batalla por esta iglesia. Póngase en pie. Padre eterno, gracias, Señor.